Alguien podría estar pensando en este instante, un momento, ¿no estamos hablando aquí del Antiguo Testamento? ¿No es el temor del Señor una idea del Antiguo Testamento? ¿No es cierto que la gente temía a Dios en el Antiguo Testamento, pero luego superaron eso, lo dejaron atrás y comenzaron a amar a Dios en el Nuevo Testamento? ¿No deberíamos hacer lo mismo nosotros? Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. En el programa anterior comenzamos a hablar acerca de este tema tan importante, el temor correcto del Señor. Y Colin, creo que muchas personas podrían preguntarse algo como esto: ¿no es el temor de Dios una idea principalmente del Antiguo Testamento? Pero claramente estás diciendo que el Nuevo Testamento también llama a los creyentes a cultivar este temor reverente hacia Dios. En el Nuevo Testamento este tema es absolutamente explícito. Primera de Pedro 2:17 dice con toda claridad: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Ese es un mandato directo del Nuevo Testamento. Teman a Dios. No puede ser más sencillo, ni más claro, ni más contundente para la vida cristiana. El principio de que el temor del Señor es el principio de la sabiduría recorre toda la Biblia de principio a fin. Pues hay un solo Dios y Él nunca cambia, y le llegamos a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Y recordemos que lo importante es distinguir entre el temor correcto y el temor incorrecto. La palabra de Dios nos enseña que el amor perfecto echa fuera el temor, ese miedo que nos hace huir y alejarnos de Él. Pero al mismo tiempo, ese mismo amor despierta en nosotros una reverencia profunda, el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría y que estamos llamados a cultivar cada día. Hoy vamos a ver en el libro de Deuteronomio cómo cultivar ese tipo correcto de temor al Señor. Así que abre tu Biblia en Deuteronomio capítulo 5 y acompáñanos mientras continuamos con la segunda parte del mensaje, cultivando el tipo correcto de temor. Aquí está el pastor Colin. Lo que quiero plantear hoy es que necesitamos desesperadamente, y lo digo con énfasis, redescubrir lo que la Biblia enseña acerca del temor del Señor. Eso es especialmente urgente si en nuestras mentes hemos asumido que el amor y el temor son opuestos y que por lo tanto el temor no tiene lugar en la vida cristiana. Y no conozco mejor lugar para aprender esto que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, porque todo este capítulo, y me atrevería a decir que todo el libro de Deuteronomio, está diseñado para enseñarnos acerca del temor del Señor. Observa que comienza con los 10 mandamientos, y quizás digas, pero ¿no aparece en otro lugar de la Biblia? Claro que sí, aparecen también en Éxodo capítulo 20. Pero eso fue 40 años antes, en el monte Sinaí, cuando Dios descendió y entregó los mandamientos a la generación anterior. Pero recuerda que en los 40 años que siguieron, toda esa generación murió en el desierto. Y ahora, las personas que están escuchando a Moisés, como nosotros hoy al oír este mensaje, son personas que no habían nacido cuando Dios dio los 10 mandamientos. No estuvieron presentes en el monte Sinaí. Por eso Moisés, en Deuteronomio capítulo 5, al exponer estos mandamientos, simplemente está contándole a una generación 40 años después de Sinaí lo que sucedió. Les está hablando de algo que ocurrió antes de que ellos nacieran. Esta es la segunda entrega de la ley, y precisamente por eso el libro se llama Deuteronomio, los mandamientos para una nueva generación. Pero lo que quiero que todo padre de familia note hoy es esto: Moisés no se limitó simplemente a entregar los 10 mandamientos, porque eso por sí solo no es suficiente. A partir del versículo 22, después de haberlos dado, Moisés está presentando a esta generación, a la más joven, al Dios que les dio los mandamientos. Les muestra quién es Él, un Dios de poder imponente, un Dios en cuyas manos sería cosa horrenda caer, y un Dios que es un fuego consumidor. Observa lo que dice desde el versículo 22, cuando describe la escena. Este evento es absolutamente aterrador. En un sentido real, es apocalíptico.
Intenta imaginar la escena como si fuera una película. Densas tinieblas, el sonido estruendoso de trompetas, una voz amplificada con tal poder que apenas podrían soportar escucharla. Pero por encima de todo eso, y profundamente grabado en la mente y el corazón de Moisés 40 años después, ¿cómo quedaría en la mente y el corazón de cualquiera que lo hubiera presenciado? Estaba aquella inmensa nube de fuego que descendió y se posó sobre el monte Sinaí. Ese elemento domina de tal manera el relato de Moisés que aparece una y otra vez en cada versículo. El Señor habló desde en medio del fuego. Y en el versículo 23, el monte ardía con fuego. Versículo 24, hoy hemos oído su voz desde en medio del fuego. Versículo 25, este gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. Versículo 26, ¿qué hombre hay que haya oído la voz del Dios vivo hablando de en medio del fuego como nosotros y haya sobrevivido? Incluso, ahora en Hebreos 12, dice que esto fue tan aterrador que el mismo Moisés dijo, estoy lleno de temor y temblor. Ese temor que quedó profundamente marcado en la mente y en el corazón de Moisés aquel día, ahora él lo transmite a una nueva generación que no estuvo en el Sinaí, porque quiere que vean, que comprendan y en alguna medida sientan la majestuosa y sobrecogedora presencia de un Dios santo. ¿Sabes lo que estaba ocurriendo cuando el fuego de Dios descendió sobre el Sinaí? El pueblo de Dios recibió un anticipo del día del juicio. El juez de toda la tierra descendió, vieron su fuego santo, sintieron su poder y la tierra misma tembló. El terror fue total y absoluto. Y sin embargo, en medio de todo eso pudieron decir, este Dios es nuestro Dios, mira quién es y mira de qué nos ha salvado, porque estuvimos en su presencia y seguimos con vida. Pero Dios sabe que aunque una experiencia como esa es profundamente impactante, su efecto no permanece por mucho tiempo, sino que se desvanece rápidamente en el corazón humano. ¿Recuerdas que Moisés subió al monte? ¿Y qué ocurrió en cuestión de pocas semanas? El pueblo se quitó sus anillos y todas sus prendas de oro, ¿y qué hicieron? Lo fundieron para hacer un becerro de oro. Por eso Dios dice en el versículo 29, «Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre». Tiene que ser más que escuchar un sermón sobre el temor del Señor. Tiene que ser más que memorizar algunos versículos acerca de lo terrible que es caer en las manos del Dios vivo o que nuestro Dios es un fuego consumidor. Tiene que ser más que simplemente aprender los 10 mandamientos y vivir una vida ordenada tratando de mantenerse dentro de ellos. Esta es la palabra de Dios para esta nueva generación que no vio el fuego. Y Dios dice, «Oh, cuánto deseo que el temor del Señor esté en ellos, porque deseo que les vaya bien a ellos y a sus hijos». Entonces, si hasta ahora has pensado que todo temor es malo, como quien cree que todo colesterol es dañino, espero que empieces a ver con claridad que hay un temor que su amor produce en nosotros. Es el temor del Señor, en un pueblo redimido por Dios, un temor lleno de asombro en su presencia, al reconocer su santidad y maravillarse de que aún estando delante de Él, seguimos con vida. Ese es el temor que tiene un lugar esencial en la vida cristiana y que estamos llamados a cultivar. ¿Un temor que su amor elimina? Tal vez tienes mucho de ese tipo de temor, pero ¿un temor que su amor produce? ¿Cuánto hay de ese tipo de temor en ti? Realmente es una pregunta profunda y desafiante para cada uno de nosotros. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la segunda parte del mensaje Cultivando el tipo correcto de temor, el cual hace parte de nuestra serie Deuteronomio, el poder de un nuevo comienzo. Y recuerda que si te has perdido algún programa de esta serie, puedes escucharlo cuando desees visitando abrelabiblia.org, donde también podrás suscribirte al podcast de Abre la Biblia. Ahora regresemos al mensaje. Aquí está de nuevo el pastor Colin.
Permíteme ahora ofrecerte 7 razones para cultivar el temor del Señor. Quiero que veas que este no es un tema secundario en la Biblia, sino que lo abarca todo y que es transformador. Así que 7 razones para cultivar el temor al Señor. Primera razón: el temor del Señor te dará sabiduría. La Biblia declara que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Eso significa algo sencillo. Cuando Dios tiene peso en tu vida, estarás en el camino de tomar decisiones sabias. Cuando te preguntas, ¿cómo ve Dios lo que estoy haciendo? ¿Cómo evalúa lo que estoy diciendo? ¿Qué significan mis pensamientos a la luz de la eternidad cuando esté delante de la presencia de Dios? Con este tipo de temor tomarás decisiones correctas y sin él tomarás decisiones equivocadas. Sin el temor del Señor, irás por el camino equivocado y arruinarás tu vida. Pero mientras más cultives el temor del Señor, más será para ti el principio de la sabiduría. En segundo lugar, el temor del Señor te guardará del pecado. Miren, Éxodo 20:20, en la primera entrega de los mandamientos, Moisés dice: no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Esto es maravilloso. El efecto de un temor piadoso en tu vida es guardarte del pecado. Si estás conduciendo y el tráfico delante de ti se detiene de repente, agradeces tener buenos frenos que te salven de un desastre. Pues bien, el temor del Señor es ese freno contra el pecado que te protege. Si hay demasiado pecado en tu vida, hay muy poco del temor del Señor en tu alma. Temer al Señor significa aprender a vivir como si pudieras ver el fuego sobre el monte. Y cuando sientes el impulso de pecar, te dices a ti mismo: ¿cómo puedo hacer esto sabiendo que Dios me está mirando? Cuanto más conozcas el temor del Señor, más fuerte será tu defensa contra el pecado. Permítame hacer una aplicación particular que siento necesario compartir con ustedes. En estos días hay muchas conversaciones sobre el suicidio, especialmente entre los jóvenes. Algunos de ustedes han llegado a momentos muy oscuros, incluso a contemplar la posibilidad de quitarse la vida, pero el temor de Dios los detuvo. Gracias a Dios por eso, los frenó, los sostuvo, surgió en ustedes una conciencia clara que dice: tengo que comparecer ante el Dios Todopoderoso. Estoy profundamente agradecido de haber aprendido desde niño que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y que nuestro Dios es un fuego consumidor. Yo necesito eso, necesito un freno para lo que hay en este corazón, y tú también lo necesitas. En tercer lugar, el temor del Señor te motivará en el evangelismo. Pablo dice en 2 de Corintios 5:11, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Está hablando de la tarea del evangelismo y dice que surge en primer lugar de conocer el temor del Señor. ¿Ves lo que Pablo está diciendo aquí? Hemos visto el fuego santo, hemos sentido el peso del juicio que ha de venir sobre nuestras propias vidas. Por eso hemos acudido al Señor Jesucristo, por eso estamos en Cristo. Y como sabemos lo que es temer a Dios, por eso tratamos de persuadir a otros. Recordemos que el amor y el temor son compañeros inseparables. Por eso Pablo también dice más adelante en el mismo capítulo que el amor de Cristo nos apremia. Pero observa que primero dice que es porque tenemos a Dios que persuadimos a los hombres. Una iglesia que deja de creer en el infierno puede hacer mucho bien en la acción humanitaria y social, pero no evangelizará por mucho tiempo. Son los hombres y mujeres que han visto el fuego en el monte y han aprendido el temor del Señor, quienes se sentirán impulsados a proclamar la gloria única de su Hijo unigénito. En cuarto lugar, el temor del Señor elevará tu adoración. El temor del Señor lo afecta todo, así que impacta toda la vida cristiana. Mira Hebreos 12:28 que dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible,
demostraremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Sabes lo que sucede cuando se pierde el temor al Señor? La adoración se vuelve trivial y la devoción se convierte en entretenimiento. Pero cuando una congregación es cautivada por una visión grande de la gloria de Dios, cuando el pueblo de Dios puede decir: hemos visto la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, ¿qué sucede? La adoración se eleva. El pueblo de Dios se presenta ante Él con reverencia y con asombro. En sexto lugar, el temor del Señor te hará más semejante a Jesús. Y tal vez te preguntes, ¿Jesús caminó este sendero del temor del Señor? ¿Sería eso propio de Jesús? ¿Le aplicaría a Él? Bueno, escucha estas palabras proféticas sobre Él en Isaías 11, versículo 2. Y reposará sobre Él el Espíritu del Señor. Esta es una profecía mesiánica y más adelante ese espíritu es descrito como espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Puedes verlo? El Espíritu Santo es descrito como el espíritu del temor del Señor, porque eso es lo que Él produce. Y luego se dice del Salvador que Él se deleitará en el temor del Señor. Él encuentra gozo en este santo asombro hacia el Padre que lo lleva a decir: mi alimento es hacer tu voluntad. En sexto lugar ahora, el temor del Señor te librará de los demás temores. Esto es maravilloso y es una verdad que aparece en múltiples ocasiones a lo largo de toda la Biblia, en especial en el Salmo 112. Y para todo el que lucha con el temor, el Salmo 112 es extraordinario. Comienza diciendo: cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. Y quizás piensas: no lo sé, no quiero ir a un salmo que habla del temor del Señor. Pero espera y mira lo que dice: cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. En el versículo 8, su corazón está seguro, no temerá. De hecho, en el versículo 7 dice que no temerá recibir malas noticias. Es decir, que no vive angustiado preguntándose: ¿qué malas noticias traerá la próxima semana? Porque quien teme al Señor encuentra en Cristo la fortaleza para enfrentar lo que venga. Por eso, uno de los grandes himnos de la fe dice: temedle santos, y nada más tendréis que temer. En conclusión, los temores aumentan cuando disminuye nuestro temor del Señor. Los temores disminuyen cuando aumenta nuestro temor del Señor. Y saber que Dios está a tu favor te infunde la fortaleza para enfrentar lo que sea que estés viviendo. Y ahora, por último, en séptimo lugar, el temor del Señor te llevará a buscar al mediador. Y eso exactamente es lo que sucede allí mismo en Deuteronomio 5. El pueblo dice en el versículo 25: este gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. Están asombrados de haber visto ese fuego y seguir con vida. Entonces le dicen a Moisés en el versículo 27: acércate tú y escucha todo lo que diga el Señor nuestro Dios. Entonces tú nos dirás todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, y nosotros te escucharemos y obedeceremos. Me encanta eso. Todo el pueblo diciendo: tú ve, tú sube, nosotros nos quedamos aquí, tú ve por nosotros. Y Moisés dice en el versículo 5: en aquel tiempo yo estaba entre el Señor y ustedes. Y observa lo que Dios dice en el versículo 28. El Señor oyó la voz de las palabras de ustedes cuando me hablaron, y el Señor me dijo: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Han hecho bien en todo lo que han dicho. Entonces, ¿qué escuchó el Señor? Al pueblo diciéndole a Moisés: sube tú, necesitamos que alguien vaya allá por nosotros. Y el Señor dijo: todo lo que han dicho está bien. ¿Ves lo que el Señor está diciendo aquí? Me alegra que hayan reconocido su necesidad de un mediador. Me alegra que al vislumbrar la gloria sobrecogedora de mi fuego santo, hayan comprendido que nadie puede acercarse a mí por sí mismo, sino que necesitan un mediador,
alguien que suba por ustedes, o mejor aún, alguien que haya descendido. Cuando ves el fuego en el monte, cuando ves la santidad de Dios en todo su temible esplendor, cuando entiendes qué cosa horrenda es caer en las manos del Dios vivo y que nuestro Dios es fuego consumidor, entonces no tendrás ninguna duda de que necesitas un mediador y abrazarás a Jesucristo con prontitud, con gozo y de manera plena. Nosotros tenemos un lugar aún mejor que el Sinaí para aprender el temor que su amor produce, y ese lugar se llama la cruz del Calvario, donde el fuego del juicio santo de Dios por mi pecado y por tu pecado cayó sobre el mismo Señor Jesús, y donde Él entró en el infierno que nosotros merecíamos, cargando plenamente nuestra culpa y nuestra condenación. Por eso podemos decir, como lo expresa el hermoso himno, adoramos a tus pies donde la ira y la misericordia se encuentran, y un mundo culpable es lavado por la pura corriente del amor. Pero la historia no termina ahí. Él resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo en gloria. ¿Y recuerdas lo que ocurrió después, en ese momento extraordinario que marcó un antes y un después? El día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar, y de repente los creyentes oyeron un estruendo como un viento recio que venía del cielo y llenó todo el lugar donde estaban reunidos. ¿Y qué sucedió? Aparecieron como lenguas de fuego que descendían y se posaron sobre cada uno de ellos, manifestando la presencia poderosa de Dios en medio de su pueblo. Imagina el profundo temor y asombro que produjo ese momento en sus corazones. El Dios poderoso estaba con ellos y, sin embargo, no los consumió. Ahora están en Cristo y la presencia del Santo había venido no para destruirlos, sino para capacitarlos, transformarlos y fortalecerlos para la vida y finalmente llevarlos a la gloria. ¿Qué conoces del temor del Señor en tu propia vida? Tal vez hasta ahora has hablado mucho sobre cómo deshacerte de todos tus temores, y hay un temor que su amor elimina, y eso es profundamente importante para tu vida. Pero, ¿qué hay de ese temor que solo su amor produce en nosotros? Ese temor santo que nos acerca a Él con reverencia y con asombro. ¿Qué conoces del temor del Señor? Ese que solo su amor puede producir en ti. Hay una oración maravillosa que el rey David hizo y que puedes hacer tuya en este mismo instante. La encuentras en el Salmo 86, versículo 11, y dice así: enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en el mensaje titulado Cultivando el tipo correcto de temor, parte de nuestra serie Deuteronomio, el poder de un nuevo comienzo. Y recuerda que puedes escuchar esta serie completa visitando abrelabiblia.org. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Nuestro mensaje al mundo no es simplemente teme a Dios. Soy Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos por qué el Evangelio transforma completamente lo que significa vivir en el temor del Señor.